Al hilo de la historia se encuentra hoy con un histórico sindicalista en Canarias, el compañero José, cariñosamente Pepe del Toro. Los compañeros de la cadena Trabajadores Televisión nos solicitaron que en esta ocasión nos acercáramos a la residencia del compañero Pepe y tuviéramos con él una conversación como siempre, amistosa, natural, para conocer sobre su vida y su historia. Pepe, bienvenido. Muy bien, bienvenidos ustedes y muchas gracias. Aquí tenemos para todos en general. Bien, vamos a identificar ante todo al personaje. ¿Quién es José del Toro? Bueno, yo nací en el barrio de Vegueta, en la calle, concretamente en la calle López Botas número 42, porque antes se nacían las casas. Y bueno, nací de una familia humilde. Mi padre era represaliado político, mi padre había tenido consejos de guerra en la República, fue represaliado por el franquismo, por supuesto. Mi padre era de tendencia anarquista y yo me crié en ese ambiente, por un lado, un ambiente de ideas, un ambiente revolucionario, y por el otro lado, pues me crié en el barrio de Vegueta, que estaba lleno pues de iglesias, como saben ustedes, que está lleno de iglesias, en un clima totalmente oscuro, con, digamos, también toda la burguesía y sobre todo la aristocracia de Vegueta. Nosotros éramos la parte de atrás de esa aristocracia donde vivíamos. Y ahí fue desarrollándose pues mi niñez, ¿no? Mi niñez, que fue bastante dura, porque en ese momento mi madre tuvo 6 hijos, o sea, somos 6 hermanos, o hubiéramos sido 10, pero tuvo 6, y mi madre, pues al ser portuguesa, pues mi madre era portuguesa, pues también con muchas dificultades mientras mi padre estaba en la cárcel. Yo fui engendrado en una de las escapadas de mi padre del Hospital San Martín, que estaba a menos de 100 metros de mi casa. Entonces, pues... Él estaba cumpliendo... estaba cumpliendo condena, pero en el hospital. Mi padre fue de los primeros que se operó aquí en Las Palmas de úlcera de estómago, ¿no? Úlcera. Entonces, bueno, en ese ambiente me crié, un ambiente rodeado de adversarios políticos, para mi padre, un ambiente, bueno, había muchos falangistas por los alrededores, había también torturadores de la Brigada del Amanecer, que ustedes habrán oído hablar de eso, lo teníamos al lado. Y bueno, fuimos creciendo con muchísimas dificultades. ¿Qué recuerdo de aquella época? Recuerdo los registros en mi casa. Sí, el día 9. ¿Casa la registraban? Sí, a mi casa le hicieron varios registros y a esta también, después lo explico. Bueno, pues por denuncias, porque le tenían la vida amarga a mi padre, bueno, total que por dificultades financieras, o sea, por dificultades de familia, yo tuve que empezar a trabajar antes de los 9 años. También es verdad que siempre he tenido el problema que todos me conocen, que es el tema de la vista. No podía estudiar y entonces fui a trabajar y me hice pues un poco autodidacta en mi profesión y en todo lo demás, ¿no? Quiere decir, ¿no pudiste estudiar? Estudiar hasta un tope, ¿no? No pude estudiar, vaya, el bachiller que se llamaba antes, ¿no? Y llegué hasta ahí. Llegaste al bachillerato. Ahora, la dificultad esa tuya, entonces, de la vista, es desde niño. Sí, yo me recuerdo como si fuera hoy, hace más de 60 años, muchos más, 63 exactamente, cuando me fui al oculista, mi madre me llevó con mi hermana en brazos, yo le llevo 5 años justos a mi hermana, y para mí fue un trauma aquello terrible, porque aquello eran unas guaguas, que venían antiguamente, las guaguas que existían aquí, eran unas guaguas que eran asientos a un lado, asientos a otro, el pasillo central y el estribo muy, muy alto, ¿no? Mi madre se cayó con la niña,
con un niño pequeño que era yo, que no veía bien, se rompió el tacón y aquello fue, bueno, eso fue todo un espectáculo. Eso son recuerdos de mi niñez que las llevo grabadas para siempre porque después ocurrió todo lo que ocurrió, ¿no? Bueno, por supuesto, en las clases éramos los hijos de los rojos, éramos los hijos de los rojos. Mi padre ya había salido de la prisión y del hospital, pero tenía muchas dificultades. Había en el año 43, en marzo, yo todavía no había nacido, funda con mi tío lo que después fue Gráficas del Toro, que tuvo mucho que ver en la cuestión sociopolítica aquí en Canarias. Mi padre fue trabajador de la provincia. Hay que decirle que el padre de Alfredo Kraus, Otto Kraus, era el administrador, don Otto Kraus, y lo había mandado a buscar. Mi padre había sido ido huyendo con mi madre, lo había mandado a buscar a Galicia. Mi padre vivió en Galicia con mis suegros. Digo con mis suegros, con mis abuelos. Y entonces, bueno, pues vine para acá y yo nací pues el 23 de diciembre de 1943. Como dije antes, en la calle López Cota, ¿no? La infancia nuestra pues fue bastante dura, por lo que expliqué antes, ¿no? Mi madre, una señora portuguesa, con dificultades en el idioma, éramos ya 3 hermanos, los 3 mayores, habíamos nacido. Y entonces, pues, poco a poco, pues, ya empezó, pues, al fundar la imprenta con mi tío, pues, empezó a mejorar un poco la cosa y llevábamos una vida de dificultades, pero bueno, bien. ¿En qué año se funda La imprenta se fundó en marzo del 43. Marzo del 43. Sí. Sí, un poquito antes de tu nacer. 8 o 10 meses antes, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pues, ¿qué recuerdo que me impactó? Bueno, yo empecé a trabajar, aparte de todas las dificultades que teníamos en el colegio. Era un colegio laico, pero había mucha cuestión de religión, como todo Vegeta. Era el Colegio San Antonio, no el internado, sino el colegio. Y bueno, al empezar a trabajar con mi padre, no había cumplido los 9 años, porque los cumplía en diciembre y yo empecé a trabajar en septiembre, después de acabar las vacaciones del verano. Me recuerdo que al poco tiempo de empezar a trabajar, pues vinieron a identificar a mi padre 2 policías de lo que después fue la Brigada Político-Social, a molestarlo y tal. Lo metieron en un zaguán que estaba a 50 metros de mi casa y lo empezaron a cachear y tal. Yo me acuerdo que la impresión que tuve yo la primera fue darle una patada en las canillas a los policías. Porque estaban intentándole meter aceite de resina a mi padre en la boca. Al oír los gritos de un niño, los vecinos de arriba salieron, porque era de 2 pisos la casa terrena, y aquellos se marcharon, porque no querían problemas y se marcharon. Mi padre, pues ahí me dice, mi niño, pues no digas nada en casa para no disgustar a tu madre y tal y cual. Esta fue una de las impresiones más fuertes que yo recibí siendo niño, por el tema de mi padre, ¿no? Otro tema también que recuerdo mi niñez, pues fue aquí en el año 54, tenía yo 10 años, vino un sacerdote de Estados Unidos que se llamaba el Padre Peyton a hacer las catequesis, las misiones y todo aquello tal. Casualmente, y digo casualmente entre comillas, se paraban debajo del balcón de mi casa a decir una cantidad de disparates terribles, pecador, no sé qué, no sé cuánto y tal, todas esas barbaridades que a la gente que no pensaban como ellos, pues las castigaban, ¿no? En ese aspecto. Yo, pues ni corto ni perezoso, me voy arriba a la azotea, sin que nadie me viera, cojo un cubo de agua y empiezo a tirarle agua a toda aquella gente. El agua caía y no se sabía de dónde era, ¿no? De la azotea, porque no me veía. No me veían ya el afán de aquello, ¿no? Son cosas de la niñez que recuerdo. Agua y no precisamente bendita, ¿no? No, efectivamente. Bueno, después pues nada, mi casa era una casa que era un portón, con muchos vecinos, con baños comunes. Yo era muy feliz en algunos aspectos porque teníamos grandes azoteas para mí, criábamos gatos y en fin, en ese aspecto pues bien.
eso lo combinaba pues con ir a la imprenta, que la imprenta la teníamos, como dije antes, en la calle Armas, ¿no? Ahí en Vegueta. ¿Aprendiste el oficio? Sí, sí, por supuesto. Yo a los 12, 14 años ya era oficial de primera. Yo era cajista de imprenta, ¿no? Mi padre me enseñó, y era, bueno, elegí la profesión quizás menos indicada para mis condiciones físicas. Sí, por la vista. Por la vista, claro, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, en mi casa, ya después, cuando la cosa estaba un poquito más relajada, que después se puso otra vez dura, en mi casa, que era una galería, era un patio muy bonito, o sea, teníamos 2 habitaciones que daban para la calle Los Pepotes, y ahí venían pues los amigos de mi padre, que eran comunistas, republicanos, socialistas, anarquistas, algunos, pues a merendar, entre todos ponían un poco de idea y tal, se merendaba en mi casa y se hablaba mucho de política, teniendo a un torturador en la parte de abajo, que era un atrevimiento, y otro en la casa del lado, ¿no? Y ahí pues oía Radio Moscú, oía la Pirenaica, oía Radio Londres, por supuesto, la BBC de Londres, oía Radio París, y después se comentaba, ¿no? Se comentaba y tal. Bueno, yo pues empecé a tomar conciencia política con eso, precisamente con esas cosas, ¿no? Tú escuchabas escuchaba, ¿no? Y a veces intervenía. Intervenías sí, también. Sí, ahora te fuiste después te acercando, enseño fotos ahí. te fuiste acercando a ese ambiente. A ese ambiente, exactamente, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente me fui criando, me fui curtiendo políticamente y entré en contacto con varios camaradas que después eran camaradas del partido. Bueno, pues bien. Y empezamos ya después a ver, ya llevo con 17, 18 años, para intentar crear las comisiones obreras de arte gráfica. Me ayudó mucho pues un camarada del partido, que después se llamaba León Felipe Feble, que fue quien me puso en contacto con los trabajadores de arte gráfica, de las imprentas, las pequeñas imprentas, esto, pues, y después me fui más también a las grandes, ¿no? Y ahí empezó, pues, digamos, mi acercamiento a las posiciones sindicales, por supuesto, de comisiones obreras, ¿no? Ya había leído todo lo que había ocurrido en Madrid, lo que había ocurrido en Asturias, lo que había ocurrido en Barcelona, todo esto lo sabía al dedillo, ¿no? ¿Cómo te llegaba a ti la información? Pues llegaba de forma clandestina, claro. De forma clandestina y por Radio España Independiente, la Pirenaica. Lo oíamos, ¿no? Y además había correos que mandaban para allá cosas para Radio Pirenaica, que a veces hacía gracioso, veía más de guaguas, le llamaba, aparte de autobuses, y también que si había un tren o no sé qué, que no había tren ninguno. Aquí hubo una pepa, pero fue mucho antes, ¿no? Que fue un tranvía. Quiere decir, la formación ideológica. La formación ideológica empezó ahí, después entró en contacto con esta gente, y después ya yo practiqué natación, ¿no? Me gustaba mucho. Y mi entrenador de natación era Arturo Cantero Sarmiento. Hay que decir que era el Club Natación Alcarabanera, dirigido por gente del régimen falangista, los hermanos Guerra, que uno de ellos fue campeón de España de natación, pero que en su seno habían un montón de comunistas sin que ellos lo supieran, ¿no? Arturo Cantero estaba como entrenador, tenía otro compañero que, bueno, los dos viven afortunadamente. Arturo Cantero tendrá 80 y tantos años, que después fue detenido por los sucesos por el tema de Canarias Libres, después explicaré un poco eso. Y Manolo Vizcaíno, que también fue detenido por lo de Canarias Libres, y después también conmigo en los sucesos de Sardina del Norte. Bueno, pues ellos ya habían sido detenidos por lo de Canarias Libres, que fue en abril del año 62, fue cuando detuvieron a unos 8 o 9 compañeros, entre ellos Fernando Sagaceta, Andrés Alvarado, Armando León Herrera, Manolo Bello, Luis Alzó, Jesús Cantero, Arturo Cantero, Manolo Vizcaíno, todos ellos. El único de verdad que tenía contactos con el Partido Comunista, porque era militante comunista, muy histórico y era Armando León Herrera, ya murió
hace años, ¿no? Y ese fue el contacto entre lo que fue Canarias Libre y el Partido Comunista. Como digo, allí pues el Canarias Libre no era un movimiento independentista en absoluto, era un movimiento autonomista. Después más tarde con Cubillo sí, pero la ideología de las primeras Canarias Libres eran autonomistas. ¿Por qué surgió las Canarias Libres? Canarias Libres surgió a raíz del asesinato, yo le llamo asesinato, del Corredera, que es una cosa que me impactó mucho, y ya me decidió definitivamente en el año 59, cuando se le hace el juicio en la audiencia provincial, que lo recuerdo como si fuera ayer, la cantidad de miles de personas que vinieron de Telde y de un montón de sitios. En fin, diciendo, por aquellos tiempos ya había triunfado la Revolución Cubana, eso fue en abril, pues 3 meses hacía que la Revolución Cubana había sido triunfante, y entonces al salir el Corredera, del furgón celular, pues, en fin, viva el guerrillero, viva el Fidel Castro Canario y todo aquello, que fue un escándalo, que fue una cosa que recordaré toda la vida, ¿no? Lo identificaban como el Fidel Castro Canario. Sí, claro, porque este hombre había estado 20 años, casi 20 años escondido, en un sitio, en otro, y en fin, el Corredera, la historia del Corredera hay que conocerla, ¿no? Un hombre sencillo del pueblo, era un trabajador, fue sindicalista también, de los tomateros, en su momento. En una entrevista reciente que le hicimos a Valencia, Sí. nos dijo que lo tuvo 3 días en la casa. Tuvo 3 días en la casa. Efectivamente. Entonces, claro, lo condenan a 9 años y 1 día, pero los militares, no contentos, le hacen un juicio sumarísimo, un juicio militar, y lo condenan a muerte. En ese momento, te condenan a muerte. En el primer juicio ya teníamos 4 núcleos formados de ayuda al juicio del Corredera. El juicio Corredera lo llevó un abogado, jovencito, en aquel momento joven, Alfonso Cansada Fiol, y entonces los núcleos de ayuda al Corredera eran 4, concretamente uno en Telde, que era muy numeroso, otro en Las Palmas, en lo que era Vegueta, que el núcleo principal era la imprenta de mi padre, que no sabe, mucha gente va a dejar dinero, tal y que cual, el núcleo de Ciudad Alta, y el núcleo, la cuestión central, digamos, estaba en la casa de Agustín Millares Sal, el poeta. Agustín Millares Sal, en la calle del Cine Bahía, que no me acuerdo ahora en este momento cómo se llamaba la calle, ¿no? Lo que es entre las Alcaraneras y el Parque Santa Catalina. Y ahí se reunía, pues, Fernando Sagaceta, se reunía, que como digo todavía no era comunista, se reunía Germán Pérez, que sí era comunista y era el secretario de organización del partido, se reunía Agustín Millares, por supuesto, se reunía Padorno, uno de los hermanos Padorno, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era el núcleo, digamos, que dirigía todo lo que fue la lucha por salvarle la vida al Corredera. Por supuesto, todos los que nos sentíamos con ideas comunistas, pues más todavía, o sea, más nos ayudó a todo esto, ¿no? Fue un día muy triste, el día 19 de octubre de 1959, cuando asesinan al Corredera, como saben ustedes, a las 6 de la mañana, pues en el patio de la prisión de Barranco Seco, pues la justicia, o sea, por agarrote vil, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Lo acompañan en el entierro personas como Germán Pires, en fin, Fernando Sagaceta y unos cuantos más, en su calidad de abogado, Fernando también, y es enterrado en el cementerio de Tafira. ¿Qué impacto tuvo eso mucho impacto, porque ya digo, cuando fue el primer juicio al Corredera, hay que decir que había miles de personas, 2 o 3.000 personas en todo lo que era, si ustedes conocen la audiencia provincial, toda aquella plaza, más las calles adyacentes, estaban llenas de gente. ¿Por qué fui yo allí? Porque la imprenta la teníamos a 3 calles más allá. Y bueno, y yo fui, porque además lo sentía, ¿no? Ese hecho te reafirma más en mis ideas, claro, por supuesto, sí. No, yo todavía no había ingresado en el partido, pero sentía esto, ¿no?
algo cambia en la sociedad en Las Palmas cuando se empieza a formar los grupos de Canarias Libres. O sea que ya, como digo, pedíamos una autonomía mucho más amplia, o sea, que no la dictadura, sino una autonomía amplia. Bueno, por ahí tiene que haber documentación, ¿no? Y bueno, pues se veían pintadas de color azul con la CL, Canarias Libres, por todos lados, hasta que la acción principal se hace en el Estadio Insular. Creo que el partido era Las Palmas Córdoba, y amanece el estadio, amanece totalmente inundado de siglas de Canarias Libres. Todos los comunistas y los que no éramos comunistas, pues estábamos ayudando a eso, y entonces, al detenerlos a todos ellos, que pensamos que iba a ser una caída más fuerte, pero se frenó ahí, creo que eran 8 o 9, por ahí tengo yo la documentación. Bueno, pues fueron condenados a bastantes años de cárcel, fueron hasta el penal de Burgos, muchos de ellos, otros fueron al penal de Cáceres, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí después? Lo que pasa es que sigue, a pesar del terror que había, siguen las siglas de Canarias Libres. Siguen todavía durante 4 o 5 meses más, hasta que consideramos que ya estaba bien, porque claro, nos estaban vigilando a todos lados, ¿no? Porque bueno, hacíamos propaganda clandestina con métodos muy rudimentarios. Tengo que decir ya tú eras miembro de Canarias Libres. Bueno, simpatizante. Simpatizante. Sí. Ahí muchos de ellos han muerto, los que los guardaron en la propaganda, otros no, otros están ahí. Yo recuerdo con mucho cariño a un zapatero comunista que se llamaba Bartolomé Pizá, que tenía una zapatería en la calle La Pelota, que después me ayudó mucho cuando fui mandado a prisión. Y el tema es que todo aquello pues hace que nosotros nos vayamos reafirmando en las ideas sociales y tal. Al mismo tiempo, el Partido Comunista le llega en el año 61 un miembro que fue decisivo en las luchas obreras y populares y en el resurgir del Partido Comunista. En vez de estar en la clandestinidad total, pues ya salíamos a la calle. Ese hombre fue, que pese a todo, para mí tuvo una gran importancia, fue Toni Gaillard. Este hombre fue secretario político del partido desde finales del 61 hasta la caída de Sardina del Norte. Esas luchas obreras, que lo recuerdo, ahí nos curtimos todos los sindicalistas, eran se hacían luchas en las conserveras, donde hoy está el auditorio, ahí estaba yo de Linares, estaba Ojeda, etcétera, etcétera, ¿no? La conservera, con líderes obreros naturales como era Juan Quesada, como era su hermana María Antonia, que murió hace unos meses. Y bueno, y después pues la fábrica fosforera Rumbo, que ahí trabajaba Félix Díaz, que afortunadamente todavía vive, y es un gran compañero mío del sindicato de toda la vida. Ya está jubilado, pero bueno, ahí está todavía. Marisol Jiménez, que es Quesada, que era sobrina de Juan Quesada. Y ahí empezaron las primeras luchas obreras y tal. Pero concretamente, la primera lucha obrera que se hace, de reivindicación política, fue precisamente... La primera lucha obrera fue en la Cinza, que era la compañía de nitrógeno, ahí en Taliarte, ¿no? Estaba. Por pluses económicos, esto, lo otro, más allá. Eso fue en el año 61. Y en el año 62, ya con los miembros de Canarias Libres en la cárcel, se hace una huelga a nivel político en esa empresa. ¿Por qué? Porque resulta que Arturo Cantero Sarmiento estaba trabajando en ese momento, cuando fue detenido, en la fábrica Cinza. Y entonces se hace una huelga a nivel político, de reivindicación, ¿no? La organiza el Partido Comunista. El partido. Sí. Entonces, y después ya las comisiones obreras en ciernes. O sea, todavía no estábamos en las comisiones obreras organizadas, tal, muy cosas. Teníamos mucho la influencia del Partido Comunista, todo hay que decirlo, ¿no? Del PC. Desde el 61 hasta la caída del norte del 68, la caída de Sardina del Norte, hay una cantidad de luchas aquí increíbles.
increíble, ¿no? En la construcción, en arte gráfica, por supuesto, en, en, en las conserveras, en las fábricas de tabaco, en todos lados, pues ahí, un montón de huelgas, por ahí están todas las reseñas más o menos de todas las huelgas que se hicieron, ¿no? Me acuerdo de una que era de los guagüeros, que tuvimos que ir a los bancos y era una cosa muy graciosa, ¿no? Pues claro. Y entonces nos cambiaban a perra chica, a la perra gorda y tal, dinero. Y entonces cuando íbamos a pagar la guagua, para que las guaguas fueran más lentas, las que estaban trabajando o que obligaban a trabajar, pues le pagábamos. No, mire, usted se ha equivocado al chofer, ¿no? No, mira, aquí hay tanto, yo le he dado a usted tanto, usted no me tiene que volver tanto, tal. Y entonces las guaguas se retrasaban, ¿no? Una forma de boicotear a todos estos bandidos, ¿no? En el año 66 hay una caída importante, hay unas detenciones porque hicimos la primera vez que se hace después de la guerra civil al aire libre la celebración del 1 de mayo. Año 66. Año 66. 1 de mayo del 66 hay detenciones. Detienen a Armandito León, que fuera sobrino de Armando León. Le dan un muchachito joven, le dan una gran paliza, casi lo matan. Y hay detenciones. Armando León también lo detienen ese día. Y a un montón de nosotros íbamos con unas camisas rojas, porque uno de los botes que estaba era una pega de vela latina, creo que era el Tomás Morales, era rojo el color del bote, y nosotros pues teníamos la camisa del Tomás Morales. Y fuimos por todo lo que es la avenida marítima, pues que en ese momento todavía no estaba la avenida marítima. Fuimos en manifestación con nuestra bandera, nuestras historias, la bandera roja de los trabajadores, la policía carga contra nosotros a la altura del Parque San Telmo, y hay pues bastantes detenciones y tal, ¿no? Otra lucha que recuerdo importante fue las mujeres de la Punta, con la gran Isabelita Sánchez, que le llamábamos la pasionaria de la isleta, que había tenido a su marido en prisión un montón de años. Ella también. Ella fue en la guerra civil una de las organizadoras del Socorro Rojo Internacional, junto con Juan, no me acuerdo ahora del nombre, o sea, del apellido, pero Juan, bueno, nunca más, que murió siendo camarada de nuestro partido. Y era que, bueno, que querían hacer la primera ampliación del muelle hacia atrás, y entonces había allí pues un pueblo de chabolas, había de segunda residencia, todos están viviendo allí porque no tenían casa, y ahí organizamos la lucha y veníamos manifestación desde la playa de la Punta, allá en el Cebadal, o sea, en la parte de atrás, hasta, queríamos llegar, pues creo que era hasta el Parque Santa Catalina. Pues también hay detenciones, bueno, nos intentan cerrar, y bueno, yo recuerdo con escenas muy simpáticas, ¿no? Una de ellas que la protagonicé yo precisamente es que la policía viene detrás de nosotros vamos hacia la playa, yo había sido nadador, el tío se le cae la gorra, le cojo la gorra, una gorra de plata, de plato, de esta redonda, le tiro la gorra al hombre, no sabía si darme un porrazo o coger la gorra. Bueno, total que nos escapamos muchos de nosotros de aquello, ¿no? Algunos fueron detenidos, pero bueno, no pasa más. Entonces ese año, entre el año 67 y el año 68, casi todos los días teníamos cosas que hacer. En contra de la guerra de Vietnam, que los americanos se fueran a casa, por cualquier cosa había un desahucio. Lo que hoy se hace con los desahucios, pues eso ya lo habíamos inventado nosotros. Los desahucios, de ayudar a la gente que iba a ser desahuciada. Yo recuerdo de desahucios en la calle Molino de Viento, por ejemplo. Ya estaban creadas comisiones obreras. Comisiones obreras estaban creadas, sí, ya estaban creadas en la clandestinidad. ¿Tú participaste en eso? Sí, vamos a ver, fui miembro de los creadores de las comisiones obreras. ¿Cómo decidimos a crear las comisiones obreras? Bueno, pues ya éramos muchos obreros que estaban en el partido, teníamos necesidad de darle cauce a todas las reivindicaciones de los trabajadores y al mismo tiempo intentar entrar en el sindicato vertical. Ustedes saben lo que era el sindicato vertical. Era el sindicato vertical franquista, que ahí estaban los empresarios y los trabajadores juntos,
y todo era un revoltillo, y con abogados, por supuesto, del régimen franquista, ¿no? Y una de las cosas interesantes que hizo el Partido Comunista fue lo que nosotros después le llamamos la política del entrismo, ¿m? Que era ir poco a poco, pues entrando en el sindicato vertical. Se entró primero por comercio, con José Luis Gallardo como empresario, tenía una pequeña cosa de electrodomésticos, creo que era. Después entró Juan Cabrera Almeida, que trabajaba en el muelle, después entró otro, total. Que ya estábamos pues ya con las comisiones creadas dentro del sindicato vertical. O sea, entonces hacíamos reuniones legales en el sindicato vertical y reuniones clandestinas allá donde podíamos. Y así fuimos fortaleciendo las comisiones obreras. Fuimos fortaleciendo las comisiones obreras siempre con la orientación del Partido Comunista, hay que decirlo, ¿no? No todos los que estaban eran comunistas, pero sí siempre con la orientación del Partido Comunista de España. ¿En algún momento las comisiones obreras fueron más fuertes que el vertical? Sí, por supuesto. Ahora explico eso. Vamos a ver. En el año 71 hay unas elecciones. Yo no puedo entrar en el sindicato vertical, primero porque tenía un primo segundo que era franquista, que era me vetó, que era el responsable del sindicato de química. Y sobre todo los antecedentes políticos, ¿no? Que ya yo había estado 2 años en prisión, que después explicaré lo de Sardina del Norte, cómo ocurrió y todo eso. Y en el 71, pues con el entrismo empezó a entrar ya mucha gente en el sindicato vertical. Hacemos una política importante, hay huelgas muy importantes, como fue la huelga de Aicasa. Tú que eres del transporte, te acordarás de aquello, que el pueblo ya ni sencillo le decían, quieta las vacas ahí, quieta los coches ahí, quieta los coches ahí. Y estuvimos, creo que fueron 2 meses de huelga, estuvieron los trabajadores de Aicasa, hasta que se hizo la fusión para que después se llamó Sarcay, ¿no? La Sociedad Anónima Laboral. Fue una huelga muy importante, en el transporte aquí. Eso se hizo en el año 71. Por supuesto, todo el partido y todas las comisiones obreras nos volcamos en eso. Entonces, ya en la clandestinidad, ¿qué sindicatos estaban constituidos? El de arte gráfica, que yo era el responsable, claro. El del transporte, que estaban ahí medio por medio telefónica, que era muy importante, con Felipe Marto, que había llegado en el 71 a Las Palmas precisamente. El del puerto, de los trabajadores del puerto, con Juan Cabrera Almeida. La construcción con Marcelino Galindo en su momento y con Félix Díaz, que todavía vive, etcétera, etcétera. Pues ahí estaban ya las comisiones obreras hechas. Teníamos contactos, ya se había hecho la Asamblea de Barcelona, la famosa Asamblea de Barcelona, que fueron 3 o 4 compañeros de aquí. Y el 71 pues fue también un año de muchas huelgas. Fue la huelga en la construcción, la de Colomina. En fin, fue muchísimas huelgas, ¿no? Ahí está en la documentación. Hasta que decidimos ya entrar de lleno y copar los puestos del sindicato vertical. Que nos costó mucho convencer a los antiguos camaradas del partido, que no lo entendían. No se entienden ciertas cosas, lo que es la lucha de masa, ¿no? Y se hacen las elecciones del año 75. Y ganamos las elecciones. En la clandestinidad, claro. Pero ¿qué pasa? Que por motivos políticos, el presidente del Consejo de Trabajadores no fue Felipe Marto Bueno, sino fue, ¿cómo se llama este hombre? Ahora no me acuerdo. Bueno, que era de la UGT. Sí, que era de la UGT. Bueno, entonces, bueno, pues triunfan las candidaturas de comisiones obreras, se hace el Consejo de Trabajadores. Anastasio Travieso salió presidente, que era de la UGT. Aquí llegó a preparar todo eso por parte de la UGT, aparte del actual diputado del Común, que era ya abogado laboralista, que era, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, que fue presidente del gobierno de Canarias. Ahí está Jerónimo Saavedra. Llegó un periodista que se llamaba Montesinos, y fue los que fortalecieron
de alguna manera a los compañeros de la UGT, ¿no? Pero nosotros teníamos mayoría, ahí están las listas, todavía las tengo por ahí, del sindicato vertical, en el cual se ve claramente que nosotros en el Consejo de Trabajadores teníamos la mayoría absoluta. La UGT quiere romper aquello, pero nosotros decíamos que todavía era pronto, que tranquilo, que teníamos que tener a la clase trabajadora con nosotros, ¿no? La UGT primero alquila un local, que creo que estaba en la calle Travieso, para romper todo aquello, y nosotros seguimos en el vertical, pero ya con las miras puestas también en crear las condiciones obreras de una forma organizada. Y organizamos el primer local de comisiones obreras, aparte de los locales de los abogados laboralistas, que tengo que decir que gracias a los abogados laboralistas que hay que hacer un monumento, porque se portaron de maravilla y nos formaron políticamente, no tanto políticamente como sindicalmente, y en las cuestiones técnicas, ¿no? Para después ser dirigentes sindicales, ¿no? Ahora, yo quisiera que me aclararas una cosa porque me Sí. quedo un poco confuso. Cuando tú hablas de que UGT quiso romper aquello, quiere decir que en el seno de ese movimiento de las comisiones obreras que se estaba conformando, Sí. de ir penetrando Sí. en el sindicato vertical, ya habían corrientes que no eran muy favorables a eso y querían quizá un poco... vaya, hacer la ruptura antes de tiempo con el sindicato vertical. Exactamente. Para hablarlo claro. Exacto. Y claro, si no podemos hacer una ruptura si no tenemos a los trabajadores detrás. Exactamente. Ok, bueno. Y ganamos las elecciones, como digo. Y O sea que la entonces- mayoría que triunfa es la línea de seguir lo que estaban planteando comisiones obreras, de ir... Exactamente. Bueno, Perfecto. entonces, aparte, como digo, de los locales de los sindicatos laboralistas, estaba el de Seraceta, estaba el de Augusto Hidalgo, que hizo mucho por las comisiones obreras, estaba Carlos Suárez, por supuesto, también, que en un momento determinado fue el secretario político del partido durante un año por ahí, en el año 69 concretamente, finales del 68 y principios del 69. Y bueno, pues el primer local lo conseguí yo para las comisiones obreras, en la clandestinidad. Allí fue cuando nos dieron, ya estábamos instalados allí, cuando legalizaron las comisiones obreras, que como saben ustedes fue legalizada después que el Partido Comunista. O sea, primero legalizaron al Partido Comunista de España y después legalizaron a las comisiones obreras 8 días después. Nosotros, las comisiones obreras, teníamos un local en la calle Doctor Ventura Ramírez, número 17, en Vegeta Alta, casi en San José. Ahí están fotos que tengo y tal. Bueno. Al mismo tiempo, pues volvemos cerca, ya cuando decidimos, volvemos cerca otra vez del sindicato vertical y alquilamos, que nos lo dejó muy barato o prestado, un médico muy importante aquí en Las Palmas, un médico analista, Vox, y nos deja donde hoy está el número 17 de 1 de Mayo, que todavía está la Unión Regional de Comisiones Obreras allí, parte de la estructura de Las Palmas, está allí, y allí a trancas y barrancas, pues hacíamos asambleas de un montón de trabajadores, que los trabajadores salían por la ventana, porque claro, no había sitio material para hacer las asambleas. No nos querían dejar la ICE, se llamaba así, el sindicato vertical, para hacer asambleas de trabajadores, y entonces las hacíamos allí, ya con las comisiones obreras legalizadas. Hasta que decidimos pedir el matrimonio sindical de los trabajadores, y por eso después ya nos dieron los locales del número 21 de 1 de Mayo. Pero fue una lucha bastante importante, hay que decirlo. Y así más o menos, con todo lo que les he dicho, después si quieren hacer alguna pregunta más la pueden hacer, yo se les explico, así fue como se crearon las primeras comisiones obreras aquí en Canarias. Estuvimos dando batallas importantes hasta el año 78. En octubre del 78 hicimos el primer congreso regional de las comisiones obreras canarias. Ahí está la placa esa que tú ves ahí, ¿no? El primer congreso de las comisiones obreras canarias en el año octubre del 78. Pero habían dos corrientes, una más en la línea oficial del equipo de José Carlos Mauricio, que bueno, ya ustedes ven dónde ha terminado, y otra pues las que pensábamos que teníamos que haber una ruptura política, en vez de los pactos de la Moncloa y todo lo demás, y qué tal. Bueno, llegamos a ese congreso con una batalla interna dentro del sindicato bastante fuerte, pero después se llega al acuerdo
se llegó al acuerdo, bueno, que en bien de los trabajadores y tal, de tener tanto un consejo de trabajadores a nivel de Canarias como una ejecutiva, pues más o menos acorde para que el sindicato no se rompiera, ¿no? Y ese fue y ahí pues nacieron ya de forma oficial las comisiones obreras canarias. Ahora, vamos a hablar del sindicato concretamente en el cual tú Bueno, pues muy jugaste bien. un papel fundamental, ¿no? Vamos a Es ver, decir, sí. Yo estuve, bueno, yo con la ayuda, como dije antes, de León Felipe Feble, este hombre pues se ganaba la vida recogiendo trabajos a comisión, trabajos de imprenta a comisión, entregaba unos trabajos aquí, otros allá y tal, y se ganaba la vida de esa forma, ¿no? O sea, León Felipe porque había sido represaliado político junto con mi padre y fue uno de los últimos trabajadores dirigentes de la Federación Obrera de Canarias, aquí, en Las Palmas, ¿no? Yo, pues con la ayuda de este hombre, entro en contacto con un montón de trabajadores. Entro en contacto con un montón de trabajadores, con comunistas, como fue Valeriano Cabrera, que en ese momento trabajaba en la litografía Saavedra y después formó una imprenta por su cuenta con otro compañero, con Carreño. Entré a trabajar con personas que yo quiero mucho, los hermanos Enrique, que eran 3, que me ayudaron mucho. Ya hoy uno está enfermo, o sea, ya murió, perdón, que es Teodoro Sánchez Bodo, y otros compañeros, y entonces empezamos a crear las comisiones obreras de ahí, ¿entiendes? Teníamos reuniones, y algunos pues hacíamos reuniones a nivel de arte gráfica y otras a nivel del partido, porque era, digamos, la agrupación no, en las células obreras de arte gráfica, del movimiento obrero, ¿no? A nivel de partido. Pero ya cuando queríamos avanzar más allá, pues ya hacíamos asambleas con trabajadores. Y ya, pues, desde la clandestinidad, antes de caer en lo de Sardina del Norte, ya yo era el responsable de arte gráfica aquí en Canarias, ¿no? En Canarias, no, en Gran Canaria. Sí, yo he querido enfocar el tema en función De primero mi- sindical, Sí, antes de hablar del De la tema sardi- de de Sardina. la cuestión política. política. ¿Cómo Bueno, es que te acerca a la política? Primero Claro. vamos a terminar con la cuestión cuestión de sindical, de bueno. sindical. Bueno, pues yo entonces, ya digo, con los hermanos Enríquez, con lo que dije antes, con León Felipe y con varios más, pues me ayudaron mucho a trabajar y a entrar en contacto con los trabajadores, porque antes había mucha imprenta pequeñita en Las Palmas, ¿no? Pero me di cuenta que por mucha imprenta pequeñita, si no íbamos a las grandes, ¿y cuáles eran las grandes? Las grandes eran Litografía Saavedra, que en un momento determinado tuvo 200 y pico trabajadores. Las grandes eran las cartoneras del sur, de Telde y todo eso por ahí, las cartoneras que estaban en Las Torres, etcétera, etcétera. Y la idea pues era eso, para poder negociar los convenios el día de mañana y tener fuerza, pues eso fue, ¿no? Y entonces la primera ejecutiva, y voy a esto, la primera ejecutiva en la clandestinidad de las comisiones obreras de Gran Canaria, las comisiones obreras insulares, pues yo estaba en esa ejecutiva estaba, el responsable de esa ejecutiva era León Felipe, Felipe Martos Bueno, estaba Tomás Reyes, que fue el primer secretario insular de comisiones obreras en Gran Canaria, estaba yo, estaba Pedro Falcón, estaba otro que de ahora fue también diputado del COPIN, Arcadio, no me acuerdo de Arcadio cómo se llama, bueno, y había unos cuantos. Esa fue la primera ejecutiva clandestina y después legal de las comisiones obreras en Gran Canaria. Cada uno pues teníamos nuestro cometido. Y el cometido mío pues era organizar al sindicato de arte gráfica. Por eso entró en contacto ya con otros trabajadores, porque yo había entrado en contacto en el sindicato vertical con verticalistas de arte gráfica, que algunos después se vinieron a las posiciones cercanas a nosotros, muchos ingresaron en las comisiones obreras, otros no tanto. Un hombre del vertical que me dio mucha guerra, pero que bueno, ahí está. Fue José Rebozo Armas, que ya murió, ese era el responsable de arte gráficas a nivel del sindicato vertical. Y después otros tantos, o sea, todos otros tantos que me dificultó mucho la labor, pero que bueno, que después pues se hizo afortunadamente con la ayuda y el sindicato salió adelante, ¿no? Primero éramos trabajadores de arte gráfica, después decidimos a los medios informativos, o sea, a todos los medios de comunicación, perdón,
Televisión Española, La Provincia, el Canarias 7 y todo eso, y ya estábamos ya organizando a los trabajadores. Las cartoneras, por supuesto, que fue un papel muy importante, y una de las cosas, uno de los logros importantes que se hizo Arte Gráfica ahí. Llegó a tener fuerza entonces el sindicato. Hombre, el sindicato éramos pocos trabajadores. O sea, por el sindicato, comparado con el sindicato del transporte o el sindicato tal, era un sindicato pequeño, pero muy combativo, muy trabajador. Siempre estábamos en la calle. ¿Me comprende? Sí. Siempre estábamos en la calle, siempre hacíamos reivindicaciones, que había que hacer huelgas importantes, pues hacían. Yo me acuerdo, pues, los referéndums que hice, que para mí fue una cosa muy, muy buena, que incluso me denunciaron porque dice que estaba haciendo una actividad política dentro de las cartoneras, cuando hacíamos referéndum las empresas por el no a la entrada en la OTAN, por ejemplo, que fue en el año 86. Ahí estábamos y los trabajadores hacían el referéndum. Aquí en Canarias se dijo no a la OTAN porque los trabajadores comprendieron lo que significaba el tema de la OTAN para España. Teníamos una campaña muy buena, lo que costaba un portaaviones y cuántos hospitales se podían hacer y escuelas se podían hacer con un portaaviones y todas esas cosas, ¿no? Toda esa cuestión que los trabajadores lo entendían perfectamente. Y lo llevábamos a votación, claro, a mano alzada, ¿no? Bueno. Y bueno, más o menos pues claro, después está todas las dificultades que hubo en el sindicato, precisamente por las distintas concepciones de tipo sindical que había, ¿no? ¿Entiendes? Tanto a nivel de aquí, porque yo también era miembro de la ejecutiva a nivel del Estado, de Arte Gráfica, durante varios años. Fui miembro de la ejecutiva a nivel del Estado, ¿no? Y esa fue la dificultad que había en todo esto. Al mismo tiempo se mezclaba un poco la cuestión política con la cuestión sindical. ¿Por qué? Porque nosotros considerábamos que el sindicato estaba tomando unos derroteros que no eran los adecuados. Vamos a hacer un corte ahí, Sí. porque precisamente quiero llegar ahí, pero quiero llegar precisamente haciendo una visión de las dos cosas, es decir, la cuestión política y la cuestión sindical como tal. Entonces vamos a saltar atrás y vamos a hablar de cómo tú te acercas a la actividad política como tal. Bueno, hombre, la actividad sindical es una actividad política, ¿no? ¿Por qué me refiero a la militancia política? Sí. Yo empecé a militar en el partido en Arenales, en el barrio de Arenales, ¿no? Éramos las células de Las Palmas y tal, en aquel momento eran células. Me habían avalado para entrar en el partido, pues mi entrenador, como dije antes, mi entrenador de natación, que había estado 3 o 4 años en la cárcel por de Canarias Libre, y mi compañero de natación y al mismo tiempo ayudante de natación de este hombre, ayudante de entrenador, que fue Manuel Vizcaíno. Me avalaron y entré en el partido. Ya yo conocía a casi todos los comunistas. ¿Ese fue en qué año? Eso fue en el año 66, cuando entré en el partido. Yo entré en el partido en el año 66. Octubre del 66. Bueno, yo me incorporo a las células de Arenales, que era la parte de los comunistas más activa, digamos, porque habían 3 células. En el parque de Arenales había 3 células importantes. Y bueno, nuestro trabajo consistía principalmente en la agitación política, la agitación de propaganda y sobre todo el tema de los trabajadores. Allá donde hubiera problemas con los trabajadores, ahí estaba pues la gente del partido. Ayudar a los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Como dije en ese momento, el responsable político del partido era Tony Gallardo, desde el año 61 hasta el 68, hasta finales del 68. Después estaba pues otros compañeros que fueron después en la caída de Sardina, cayeron 4 o 5 de la dirección del partido. Después diré quiénes son, ¿no? Estaba Emilio Díaz Piralta, que salía nadando y todo lo demás cuando lo de Sardina del Norte, después cómo terminó aquello, ¿no? Y ya me integro en los mandos intermedios del partido. O sea, vamos a ver, yo era responsable del movimiento obrero del partido en la célula y entro pues en contacto con los demás, sobre todo con la juventud comunista, una juventud muy combativa de aquel tiempo. Ahí está todavía gente que vive de la juventud comunista, afortunadamente. Y hacemos toda la actividad política. O sea,
Bueno, yo dije antes que mi padre era anarquista, tendencia anarquista. Mi padre y yo teníamos nuestra grande discusión política. Claro. ¿Vale? Pero bueno, con cariño, mi padre más bien era un hombre anarquista por sus ideas, pero con mucho predicamento, digamos, o mucha aceptación por parte de los comunistas en Canarias. Y entonces, pues en esa estamos, pues en todas las luchas que yo les dije antes, que hubo desde el año 61, después de la ejecución del Corredera y en el interín de estar con la caída de Canarias Libres, que tengo que decir como anécdota, que la caída de Canarias Libres, cuando son 10 detenidos, pues el único comunista que estaba en ese momento ahí, era Armando León Herrera. ¿Qué pasa? Que cuando detienen e intentan asesinar, bueno, lo asesinan, en mi opinión, pues después fue fusilado, al dirigente comunista Julián Grimao, año 63, Julián Grimao, que primero lo tiraron por la ventana de la Dirección General de Seguridad, diciendo que se escapó y tal, y que igual mentira, después lo condenaron a muerte y fue fusilado. Pues casual, o sea, el mismo día que fusilaron a Julián Grimao, que llegó esa noticia a las cárceles, todos los miembros, o casi todos los miembros, de Canarias Libres ingresaron en el partido. Todos. Manolo Vizcaíno, Arturo Cantero, Andrés Alvarado, Fernando Sarceta, por supuesto, todos ingresaron en el Partido Comunista, ese mismo día. Y ahí estamos, la actividad política era esa, pero ya con muchísimos problemas, ya en algunos aspectos, de tácticas, muchos en el partido, claro, habían sufrido una represión espantosa después de la guerra civil, pues no entendían la forma de luchar nuestra de salir a la calle, como era lo que se llamó, por decir, salir a la superficie. En el año 56, cuando ya se acabaron los maquis en España, ya se han acabado porque sabíamos que no tenía futuro, bueno, yo no estaba en ese momento en el partido, se decide hacer una política de reconciliación nacional, año 56, una cuestión programática del Partido Comunista. Muchos no lo entendieron, qué es lo que significaba eso, ¿no? Y ahí empezaron las primeras disidencias del Partido Comunista de España, de España, ¿no? Y eso también, al cabo de años, se llevó aquí a Canarias, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahora, Sí. había Sí. un trabajo Sí, muy coordinado, o sea, un trabajo dirigido por el partido, digamos que en el movimiento sindical. sí, por supuesto. Había una estructura que después se cambió, o sea, en la práctica eso no existe como tal. Que haya ese vínculo del partido. Ahora no, ahora ya no. Exactamente. Ahora ya no, al cabo de años, no, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente, ¿por qué? Porque hoy la cuestión ideológica de las comisiones obreras, ya ven ustedes lo que ha hecho. Ha hecho pactar con la derecha en muchísimas, y así les ha ido. Otra de las cosas por las que yo fui expedientado varias veces dentro del sindicato. Bien, en este caso, cuando estamos hablando de esto, precisamente lo dejé para última hora porque quería referirme o preguntarte sobre este cambio que se hace estructural, que en tu opinión eso ha desvinculado prácticamente la labor partidaria con la clase obrera. Sí, vamos a ver, te explico. El eurocomunismo, hay que hablar allí, hizo mucho daño al partido. Primero fue la dejación de las ideas republicanas, la aceptación de las banderas monárquicas, la aceptación de la monarquía, los pactos de la Moncloa, y después todos los pactos que hubo de ahí en adelante, ¿no? Todo eso debilitó al partido, lo debilitó totalmente, porque había mucha discusión, había disidencias, pero muy importantes, ¿no? Que no entendíamos nosotros qué es lo que era. Nosotros estábamos por la ruptura política, o sea, la ruptura con el franquismo y el franquismo seguía siendo Juan Carlos, el rey, ¿entiendes? Y nosotros estábamos en contra de todo eso, ¿no? Ahí había mucha disidencia, y eso se llega también al seno del sindicato de la Comisión Obrera. ¿Me comprende? Entonces, a nivel de movimiento obrero, el partido se fue debilitando.
sea, toda la fuerza que tenía el Partido Comunista como Partido Comunista obrero, se fue debilitando. Precisamente por esos devaneos, en mi opinión, de tipo ideológico que hubo y que llevó al partido a casi desaparecer, como en este momento el PC, que fue un partido histórico, como saben ustedes, pues ha desaparecido prácticamente, está desaparecido, en mi opinión, como partido, referencia. Ahora, el propio movimiento sindical, en cierto momento, aparentemente hay también una reivindicación, por llamarlo de alguna manera, de independencia, de independizarse, de romper esos lazos, y un poco que ya no piensa, en mi opinión, ¿no? Que estoy preguntando, no sí, puedo darte mi opinión. Yo te ¿cuál pregunto, es mi opinión referente? ¿Cuál es tu opinión? Porque sí, la impresión que se da desde fuera sí, es que pierde la característica de clase. Exactamente, justo, tú lo has dicho. Vamos a ver. Hemos de darnos cuenta de lo siguiente. Para mí el mejor secretario que ha tenido las comisiones obreras a nivel del Estado, ya sabemos quién es, Marcelino Camacho. Hombre comunista, hombre consecuente con sus ideas y que se rodea en un momento determinado con una cohorte de bandidos, en mi opinión, una cohorte de gente que muchos son de derecha y que le están haciendo el cerco cada vez más, ¿no? Desgraciadamente se equivoca en elegir a su sucesor, que fue Antonio Gutiérrez, que ya ven ustedes dónde terminó, en el PSOE, y más tarde, pues otro que hoy está en el UPDI, que era José María Fidalgo. Ok, bueno. Entonces las comisiones obreras, el sindicalismo de clase reivindicativo, lo fue abandonando por una política de pactos y de concertación social. ¿Me entiendes? ¿Qué ha pasado con la concertación social? En mi opinión, lo que ha pasado es que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Hoy tenemos a la clase obrera totalmente desmovilizada, totalmente desorientada, apolítica porque no lo entienden, porque se han preocupado de discutir políticamente en el seno de las comisiones obreras esto, porque allí en el sindicato yo me acuerdo que a veces no me dejaban ni hablarle de ciertas cosas a los trabajadores, porque por ejemplo, un ejemplo que les pongo, que al ser yo expedientado 2 o 3 veces en el sindicato, yo empecé con los cursos de formación en el sindicato, a nivel sindical, para enseñarle a los trabajadores, por ejemplo, lo que era la plusvalía, lo que decía Marshall del tema de la plusvalía, para enseñarles a interpretar una nómina, para enseñarles a interpretar un convenio, que es lo que había que hacer con el trabajador, formarle. ¿Vale? Y eso fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió ha sido, pues, precisamente eso, con altos y bajos. Las comisiones obreras, en un momento determinado, fueron las primeras, o sea, tenían la mayoría absoluta, después fue la UGT, después ha sido comisiones obreras, y así que ha estado, ¿no? Pero el sindicalismo de clase, en mi opinión, se acabó desde el mismo momento que se aceptó los pactos de la Moncloa y todos los pactos que hubieron después. ¿Y cuál fue la bajada de pantalones que hicieron los sindicatos? Para aceptar el dinero que le daba el Estado. Y entonces, pues, con eso, pues ya nada. Ya se acaba. O sea, si tú le dices a un trabajador que recibe dinero del Estado, que al mismo tiempo es una parte de lo que es tu nómina del Estado, porque también hay que hablar a los trabajadores de eso. No, mira, tú, una parte de ese tanto por ciento, que por eso se le da al sindicato, es de tu nómina precisamente y que se te descuenta a ti, para poder hacer los convenios, etcétera, etcétera. Pero es que fueron más allá. ¿Entiendes? Entonces, claro, esa fue la gran discusión que había dentro del sindicato. Y nos fueron a la gente que teníamos otra forma de pensar, más a la izquierda, pues nos fueron arrinconando un poco. A mí pues me pusieron los pies de barro en los pies, y después de 30 años de sindicalismo, de lucha política y tal, pues en diciembre del 97 ya dejé el sindicato, pero para mi orgullo, con un superávit en dinero y con una memoria política y histórica detrás. ¿Entiendes? Todo eso, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. De todas formas, todavía se me consulta cosas, mi forma de ser, mi forma de trabajar. Yo todavía trabajo por sindicatos en algunas cosas, por ejemplo, la lucha en la primera huelga en el tema de la reforma laboral, en contra de la reforma laboral, pues se me llama y yo colaboro, y yo no tengo problema ninguno en colaborar con las comisiones obreras. Bueno, de hecho estoy afiliado.
en el sindicato de pensionistas. Pero el sindicalismo llegó hasta ese extremo. ¿Entiendes? Y por eso, pues las huelgas han sido un medio fracaso. Yo la huelga que recuerdo más importante fue la del 14 de diciembre del 88, que se la hicimos al PSOE. ¿Ok? Después todas las demás huelgas, pues eran huelgas a mitad de jornada, huelgas no sé qué, huelgas no sé cuánto, escondido detrás, todo esto porque los trabajadores no entienden que un día, que es lo que el mensaje que yo le he dado a los trabajadores, mira, lucha por tu convenio y vete ya a la huelga, porque vas a ganar, si es lo haces por dinero, vas a ganar, si el convenio se gana, para los trabajadores vas a ganar mucho más al año, en la cuestión de dinero, pero mira, el convenio no se hace solamente por la cuestión económica, se hace por los temas sociales, se hace por los temas de seguridad y higiene del trabajo, se hace por un montón de cosas, y eso es lo que había que explicarle a los trabajadores. ¿Okay? Ahora, déjame hacerte una pregunta en cuanto a esto también, muy vinculada con toda esta cosa. También desde fuera Sí. se percibe como si hubiese un fraccionamiento de muchos sindicatos. Sí. Es decir, además de que hay un enfrentamiento, no hay líneas comunes, etcétera, también se nota de que hay muchos sindicatos, pequeños sindicatos, que no sé tu visión de este problema. Si eso, en lugar de fortalecer a la clase obrera, lo que hace es debilitar. Bueno, en mi opinión, la debilita. Para mí es una vergüenza, y tengo que decirlo, que hayan 33 sindicatos en Gran Canaria. 33. Sindicatos corporativistas de la sanidad pública, 8 o 10. En la enseñanza, pues 6 o 7. Después están todos los pequeños sindicatos. Hubo un sindicato que tuvo una época muy importante, que fue el Sindicato Nacionalista del PSOE, muy importante, ahí está, hoy está más debilitado, pero es lo que se llama ahora Frente Sindical Obrero de Canarias. Bien, ahí está COBAS, que son todos desgajados prácticamente de las comisiones obreras, por eso se llama COBAS, Comisiones Obreras de Base. Está la UGT, está la Intersindical, que también es un sindicato nacionalista, etcétera, etcétera, con una concepción independentista, ¿no? Como es el SOC y la Intersindical. Hombre, yo soy de los que abogan por una central única de trabajadores. Abogo por eso, y cuando me dirijo a los trabajadores, les hablo de la necesidad de crear una central única de trabajadores. Pero para eso hay que hacer muchas concesiones, tanto por un lado como por el otro. Y que sean los propios trabajadores los que decidan. Pero para eso hay que hacer miles de asambleas. Hay que implicar a los trabajadores en lo que significaría la central única de trabajadores. Ahora, en este momento existe una cosa que se llama Asamblea por Gran Canaria, en la cual yo he asistido 2 veces a 2 reuniones nada más. Ahora el sábado hubo una, que en mi opinión no es eso lo que queremos. Bueno, yo no quiero eso de esa forma, así me entiende. Pero eso, si no lleva aparejado el intentar crear una central única de trabajadores, eso no sirve para nada. A pesar de que se han organizado las 2 huelgas que se han organizado en el año pasado, ¿no? Y esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay. ¿Me entiendes? La central única de trabajadores. Fortalecida, y por supuesto, si es un sindicato de trabajadores, tiene que ser un sindicato de izquierda. Porque entonces, si no, no es un sindicalismo de clase. ¿Ok? En mi opinión. Y en eso estamos. En eso estamos. Bueno, hoy, a mis 69 años, me encuentro con que ocurre lo que ocurre aquí. Como dije antes, 5, 6 o 7 sindicatos corporativistas en la sanidad, otro tanto en la educación, y todos los demás sindicatos. Y eso no va a ningún lado. Porque son intereses distintos también. ¿Comprendes? Son intereses distintos. Aunque cada vez la clase obrera, por la necesidad, se están proletarizando. Dicen que los proletarios ya no existen, mentira. Cada vez los trabajadores tienen más necesidad, cada vez están más explotados y terminarán por unirse todos. Porque hoy hasta los médicos están explotados. Los profesores están explotados. Tengo amigos que trabajan 40 y pico horas semanales. Tengo amigos que querían, profesores, que querían que llevara 160 alumnos. Imposible. ¿Entiendes? Están explotados. Y se vuelven locos. ¿Entiendes?
Entonces, este es el tema. ¿Comprende? ¿Qué le decía? No, te iba a preguntar en esa misma línea que estás abordando, si tú crees que solamente con reivindicaciones de carácter económico la clase obrera puede llegar a algo. No, tiene que ser también reivindicaciones de tipo político. Hay que cambiar el modelo de estilo político porque, claro, pasa lo siguiente. Por ejemplo, las políticas neoliberales implantadas por el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular nos ha llevado a donde nos ha llevado. Entonces, las reivindicaciones económicas por el economicismo para la clase trabajadora es un fracaso, en mi opinión. ¿Entiendes? Si no le das una orientación marxista, si no le das una orientación de lo que queremos, una sociedad socialista. ¿Entiendes? Pero que de verdad sea socialista, ¿me estás entendiendo? Pero eso va a ser difícil, pero bueno, yo, esa utopía, como nos llaman algunos, pues bueno, yo soy un utópico. Yo creo en eso. ¿Entiendes? Ahora, un sindicato que vaya a la reivindicación economicista solamente es un sindicato que tiende al fracaso. Por último, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué impresión te da a ti esta última reforma laboral que se ha establecido en España, bueno, a nivel del Estado español? Pues mira, yo cuando empecé a leer aquello, yo no me lo quería creer. Digo, es imposible que esto se haga con la clase trabajadora. Imposible. Porque esto es volver casi al siglo XIX. Es que en algunos aspectos, en la clandestinidad y en el franquismo, a pesar de la dictadura, en algunos aspectos estaban mejor. No en el aspecto económico, sino en ciertas reivindicaciones de tipo social. Pero es que hoy te echan a la calle por 4 perlas, si es que te dan las 4 perlas. Hoy no hay convenios para los trabajadores. La negociación colectiva que la creó el franquismo en el año 58 con la ley de convenios colectivos, con José Solís Ruiz a la cabeza, que era el presidente, era el ministro de Trabajo, ¿entiendes? ¿Está? Vale. Pues el amigo Roberto me dice cuál es mi impresión sobre el tema de la reforma laboral que implantada por el gobierno del Partido Popular. Bueno, horrorosa. O sea, mi impresión es horrorosa. O sea, aquí el Partido Popular ha engañado a todo un pueblo, ha engañado al pueblo de todo lo que había dicho en su programa electoral. Todo ha sido mentira. No ha tenido el capitalismo, no ha tenido más remedio que hacer esto, en mi opinión, para sus intereses, claro. Lo hace porque dicen que no ha habido más remedio, como se... Mentira. El capitalismo de todas formas está hundiéndose cada vez más y el tema de la reforma laboral concretamente es horroroso. Eso es retroceder más de 50 años en la negociación colectiva, en los derechos de los trabajadores. ¿Entiendes? Y es por ahí por donde el sindicalismo puede resurgir como un sindicalismo de clase. Cuando los trabajadores de verdad vean lo que los trabajadores, los sindicalistas de los años 50, los años 60, 70 y 80 conseguimos, con nuestras luchas, nuestras reivindicaciones, etc., y lo que han perdido en menos de un año. Como digo, es volver a los años 50, concretamente antes del año 58, que fue cuando se firmó la ley de convenios colectivos, siendo ministro de Trabajo José Solís Ruiz, y es que el franquismo no tuvo más remedio que hacer esa ley de convenios colectivos. ¿Por qué? Porque había habido muchas luchas del transporte, del metal y de una serie de cuestiones en todas las provincias, en varias provincias de España, y no tuvo más remedio que hacer eso. Porque entre otras cosas los trabajadores se le habían ido para Alemania, muchos de ellos, y para un montón de sitios. Y entonces y necesitaban mano de obra porque ya estaba en ciernes el resurgir, bueno, el surgimiento del turismo aquí en España, y necesitaban mano de obra, ¿entiendes? Entonces, claro, esa es la cuestión. Y como digo, el sindicalismo de clase podría volver si nosotros somos capaces, y cuando digo nosotros, digo la clase trabajadora y los actuales líderes sindicales y dirigentes sindicales, seamos capaces de explicarle a los trabajadores, no por medio de internet, que esa es otra, sino en el tajo. En el tajo es donde hay que explicarle a los trabajadores, donde ellos están
sufriendo cada día la persecución de los empresarios, donde cada día es ese. Porque claro, a mí me dicen que en 3 días se puede conseguir 1 millón de firmas en las redes sociales. Y yo digo, bueno, ¿y para qué sirve eso? Sirve como complemento. Como complemento, sí. Pero si tú no vas a la raíz del problema y a explicar a los trabajadores que están trabajando todavía, quedan algunos, todo lo que ocurre, para que ellos se sientan protagonistas, para que los trabajadores se sientan protagonistas, para que se les quite la careta que tienen delante, ¿no? Para que puedan ver que esto es una explotación y que hay que luchar contra la explotación social y laboral. Buenas tardes, me llamo Jacinto Enrique Sánchez y me han venido a mi casa para hacer una entrevista sobre la historia del compañero y camarada y gran amigo Pepe del Toro. Y lo que puedo decirte es que es un luchador incansable. Hemos estado en la lucha cuando la época del señor Francisco Franco, para tirar el sindicato vertical abajo por comisiones obreras, aunque nosotros queríamos hacer un sindicato unificado, pero la cosa cambió y hemos estado ahí luchando hasta hemos conseguido un logro. Para mí ha sido casi importante, pero como hoy los sindicatos están todos vendidos, manipulados, no estoy de acuerdo con eso, pero hay que seguir en la lucha. Y yo de Pepe del Toro y de algunos camaradas más, pero estoy hablando del sindicato, no estoy hablando del partido ni nada, porque yo tengo unos ideales ubicados con los fuertes, y soy un comunista a mi manera soy un comunista y en lo que puedo ayudar a la lucha. Pero Pepe del Toro, vuelvo y digo, y recalco, de que ha sido un fundador nato, un luchador, vamos, el aprecio que yo lo tengo es por todo lo que me ha ayudado hoy en día. Y qué más puedo decir, pues nada más, yo no puedo decir nada más porque ya de Pepe del Toro para mí es todo. Bueno, yo soy Estefanía de la Juventudes del PCPC y a ver, yo creo que Pepe del Toro ha supuesto ser para las juventudes, ¿cómo decir? Aunque no esté militando específicamente, aunque su nivel de compromiso por diversas razones, por edad y otras cuestiones, pues no sea igual que el de otros camaradas que hayamos podido ver, pues no sé, creo que supone ser un ejemplo de cómo su edad puede seguir uno teniendo un fervor revolucionario todavía, cómo se puede, no sé, seguir tratando de confrontar con el resto de los camaradas para llevar adelante la política que uno cree que es la correcta. Y eso, no sé, en general pues nos alegramos mucho de tenerlo a nuestro lado, nos alegramos mucho de que insista mucho en sus críticas y eso creemos que es muy... Con Pepe del Toro yo he compartido muchas décadas de militancia comunista. Pepe siempre ha sido un hombre absolutamente comprometido, una voluntad tremenda en su compromiso militante y hemos tenido oportunidad de compartir experiencias en muchas luchas, en la lucha contra la OTAN, en la lucha en Tres Palmas, donde él estuvo viviendo muchos años. Y bueno, sigue siendo de estos camaradas con los que uno siempre tiene mucha facilidad para dialogar y para compartir cosas por ese carácter tan generoso y tan entregado que tiene el camarada Pepe. ¿Cosa así quería?